ONU, Oikauca, Paraguay Tetanecuay, Jaeja, Mitacuera Villalba, Tecohoja. Antes de que comencemos, acaba de ingresar Miriam y no sé si Miriam quiere ahora decir algunas palabras antes que iniciemos la conferencia o después. Miriam, no puedo decir que estamos contentas con esta resolución. Es una mezcla de emoción que siento en este momento, porque con esta resolución ya no vamos a tener a nuestras niñas, no nos van a devolver con vida a nuestras niñas, que ese Estado infanticida, ese Estado terrorista, capturó, torturó y ejecutó a nuestras niñas. Pero también no nos vamos a cansar, como lo hicimos desde un primer momento, de denunciar estos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado paraguayo. No, no me queda otra palabra que abrazar y agradecer a todas las organizaciones sociales de derechos humanos, feministas, los que han confiado y nos han apoyado en ese momento tan difícil y que hasta ahora seguimos de la misma forma. No sé si sigo o esperamos que, porque se están uniendo compañeras y compañeros a esta conferencia, entiendo que ya se está iniciando. Incorporando a todos los demás, y que de algún modo hayas iniciado esta conferencia. Básicamente, en la gremial, cuando sucedieron los hechos, en particular, porque por esto que comentó antes Gustavo y el negro que ya se venía teniendo la relación con la familia Villalba, cuando se mudaron a Argentina, cuando fueron los juicios de Carmen y demás, bueno, cuando se tomó conocimiento del hecho y se inició inmediatamente una comunicación en Naciones Unidas, eh, en lo que sería la Relatoría de Ejecuciones Especiales. este, Realmente en esa decisión que tenemos, tan difícil en este momento, las organizaciones de abogados y abogadas y lo que tenemos que plantear en cuestiones internacionales en este mundo que vivimos, ¿no? Nos cuesta mucho creer que Naciones Unidas o que el sistema interamericano de respuestas, porque justamente nos parece difícil que esto suceda y que muchas veces dudamos si vale la pena o no, ¿no? Entonces digo esto porque son las discusiones y las cosas que, imagínense Palestina, ¿no? En Naciones Unidas, o imagínense todo lo que está pasando, uno que siente de armar esto. Pero también somos conscientes que cuando suceden estos hechos en un país que, aunque se dice democrático, actúa como una dictadura. Ya lo hemos estado comentando para aquellos que están ingresando ahora, en el programa anterior, pero lo real que ya en América Latina esa división entre dictadura y democracia tenemos que revisarla, ¿no? Porque de verdad que suceden cosas que se deberían, que suceden en una dictadura militar. Y un poco es lo que ha sucedido con las niñas Villalba. Entonces, cuando sucede esto y es tan cerrado, porque además está claro que Paraguay viene violando sistemáticamente los derechos humanos y sin embargo logra permanecer impune. Entonces, se maneja con toda... A veces nosotros mismos nos sorprendíamos lo que veíamos en el expediente que Salvador nos enviaba y demás, diciendo, pero ya es muy bruto. Tal es así que cuando se hace una audiencia pública en la Asamblea Legislativa en Paraguay sobre el tema de las niñas, la fiscal dice que las fuerzas de seguridad conjunta y las fuerzas de seguridad en general son sus compañeros. La fiscal general dice eso, con esa impunidad. Así que imagínense qué justicia podíamos esperar de esta situación. Entonces, para romper esos cercos, obviamente que lo que es indispensable es la solidaridad internacional. En este caso, estábamos atravesados porque las niñas nacieron en Argentina, su familia estaba en Argentina, pero fuera de eso, está claro que lo que rompe siempre es los cercos, es la cuestión internacional.
Y cuando digo la cuestión internacional, la solidaridad de las organizaciones, cómo se organizaron estas campañas, en lo que pueden hacer determinados individuos. Y yo quiero comenzar a esta conferencia de prensa agradeciendo a muchas personas que no pueden estar acá, a expertos independientes, a esa gente que desde la sombra, ha podido empujar esta causa. Porque no es solo el mérito de la gremial, de haberla hecho, que lo seguimos, no es solo mérito de la familia Villalba, que no cejó un día de lucha, no es solo mérito de la campaña, de las organizaciones políticas, las sociales que acompañaron permanentemente a la familia Villalba, sino también de todos aquellos que no podemos nombrar. Y ya todos sabrán, cuando digo esto, de quiénes hablo. Así que como tampoco los puedo nombrar, va nuestro profundo agradecimiento por haber luchado por esta resolución, por haber peleado, y pelearon mucho, puedo asegurarlo. Entonces, cuando decidimos presentar esta resolución y ya ahí pudimos conocer más detalles de lo que había sucedido por las sobrevivientes, cuando lograron pasar, porque en un momento, esto que dijimos, empezó la persecución contra las niñas, cuando las encontraron en el campamento el 2 de septiembre del 2020, donde las secuestraron vivas, las torturaron y las ejecutaron. Las enterraron sin ningún tipo de autopsia formal ni ningún tipo de reparo, y le sacaron fotos con uniformes simulando que eran guerrilleras y que habían muerto en enfrentamiento. Primero diciendo que tenían 18 años, y se sacó la foto el propio presidente de Paraguay. Yo creo que Paraguay nunca se imaginó la reacción que iba a haber y la lucha que se iba a abrir. Porque impunemente las enterró sin ningún problema, quemó las ropas que habían mostrado en las fotos, y va para adelante. Cuando salta el escándalo es que tienen que llevar las niñas a Asunción, se trata de hacer una autopsia, y se hace una autopsia en la cual se determinó que la edad de las niñas fue de 11 años, no era de 18 como se había planteado. No se permitió al Estado argentino, a través de su cónsul, participar de la autopsia y a los familiares, ni ver los cuerpos en ese momento, pero lo cierto es que logra salir a la luz. Logra salir a la luz porque no nos quedamos callados. Logra salir a la luz porque la familia Villalba, en su grito de dolor, nos conmueve a toda América Latina. Finalmente, cuando salta esta cuestión, fue que nosotros hacemos la denuncia en el Comité de Derechos del Niño de Ginebra, instando un mecanismo que tiene el comité, que no se ha usado mucho porque es reciente, que permite al comité investigar los hechos sucedidos. O sea, no solo que podamos comunicar, que podamos denunciar al Estado, sino que además tiene facultades para investigar. El comité, frente a todos los hechos que presentamos, acepta llevar adelante la investigación y piense que además nosotros estábamos con la pandemia, fue muy complejo toda esa situación. Empieza a hacer, bueno, con toda la situación de Naciones Unidas que conocemos y que también le fue muy difícil al comité llevar adelante esa investigación en materia de fondos, en materia de contar con los recursos suficientes. Y en el medio, el Estado argentino, que de verdad, en esa instancia, el Estado argentino actuó sumamente en forma diligente, ¿no? El Estado argentino propuso al Estado de Paraguay que se hiciera una autopsia independiente a través del equipo de antropología forense. Esto no fue aceptado por el Estado de Paraguay. Posteriormente, Naciones Unidas, a instancias de la Relatoría de Ejecuciones Especiales, planteó hacer una autopsia con la participación de 3 países independientes. Tampoco fue aceptado, y tampoco fue aceptado por el gobierno del Paraguay que el Comité de Derechos del Niño pudiera
ingresar a Paraguay para realizar la investigación. Es decir, la investigación se pudo hacer en base a testimonios, a la documentación escrita y también por lo que no había. Porque lo que nunca hubo acá fue una investigación judicial. Las carpetas de la Fiscalía nunca aparecieron. Luego podrá Salvador esto contarlo. Salvador es el compañero abogado que es abogado de Laura Villalba en Paraguay, pero fue un escándalo cuando él lo puso como prueba en los juicios de Laura y que no aparecieron esas carpetas porque nunca existieron, porque nunca hubo voluntad de investigar, no hubo un solo imputado. Y esto es lo que el comité visualizó. Y el comité fue más allá. El comité, además, demostró, digamos, con todo lo que se había planteado, que como resultado de esa investigación, las niñas fueron ejecutadas, no hubo investigación y que el Estado paraguayo fue responsable. Voy a decir y voy a leer las consideraciones en forma textual porque me parece muy importante en hacerlo. No voy a leer todo el informe, lo que voy a es las conclusiones a las que llegó. El comité considera que las violaciones son graves si es probable que produzcan daños sustanciales a las víctimas. El término violaciones graves se refiere a violaciones manifiestas de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales. En consecuencia, el comité considera grave la privación arbitraria de la vida de las dos niñas de 11 años, porque el derecho a la vida es inderogable y la privación arbitraria de la vida es, por su naturaleza, muy grave. Un factor adicional determinante de la gravedad de la violación fue la implicación directa de la fuerza de tarea conjuntas del Estado parte. El comité considera que el hecho de que las niñas tuvieran 11 años en el momento de su muerte es un factor adicional que contribuye a su conclusión de que la vulneración del derecho a la vida fue grave. Teniendo en cuenta los factores acumulativos mencionados, el comité considera que el Estado parte es responsable de graves violaciones de los derechos enunciados en la Convención, puesto que no cumplió con sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho de la vida de las dos niñas. En particular, el Estado parte es responsable de una violación del artículo 6, párrafo 1, debido a la privación arbitraria de la vida de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba. Una violación del artículo 6, párrafo 1 y una violación del artículo 4, ya que no investigó debidamente las muertes, lo cual acarrió una carencia de información exhaustiva sobre la causa, la forma y las circunstancias de la muerte de las niñas. Estas son las conclusiones de este informe. Nosotros ya lo habíamos hecho público. Aquellos que quieran tener el informe, no tenemos problema en divulgarlo. Pero no quedó solo ahí, sino que cuando el comité saca esta resolución, que fue en enero del año pasado, le da 6 meses al gobierno del Paraguay para que pueda hacer sus descargos. Pero pone en conocimiento en el mes de marzo al gobierno del Paraguay de este resultado. Justamente el mes donde se inicia una causa nueva contra la familia Villalba, que la acusan de ser el elemento logístico del terrorismo y que terminó en Argentina con una orden de detención que Gustavo luego explicará. Desde ahí fue un infierno, ya el infierno que vivían, esto se duplicó, por lo cual hoy nos preguntaba una compañera italiana que cómo sigue esto y decimos que sigue con la nueva denuncia de las represalias que tomó el Estado de Paraguay con la familia Villalba a partir de la elaboración de este informe. Está contemplado dentro de Naciones Unidas esta denuncia y tienen especial cuidado cuando ha sucedido las represalias que las va a comentar Gustavo seguidamente, todo lo que sucedió posteriormente a ese informe. Pero además pasó algo mucho más grave todavía, que fue que
debía salir publicado a partir de los 6 meses, piense que estamos hablando enero, o sea que ya en junio tendría que haber salido publicado, y el lobby impresionante que hizo el gobierno del Paraguay en Naciones Unidas, permanentemente impidiendo que se diera a conocer el informe, fue impresionante. Tal es así que, eso sí los puedo nombrar, que gracias a organismos de derechos humanos que firmaron una carta privada al comité, pero una carta que amenazamos de hacer pública, en la que la firmó Adolfo, la firmó María Elena, la firmó Elsa, que está acá del MED, son varios compañeros, Tati Almeida de Madre de Plaza de Mayo, bueno, varias, planteándole al comité que íbamos a denunciar si no se presentaba el informe, porque justamente se estaban aplicando represalias. Esa carta tuvo efecto y finalmente en enero el comité nos entregó el informe, que preferimos esperar a febrero para darlo a conocer en su totalidad por razones de que estábamos en un mes difícil para que esto llegara. Por lo cual, este informe demuestra que lo que siempre denunció la familia Villalba fue cierto, que acá hubo una ejecución de las niñas y que además Laura Villalba está injustamente presa por una causa armada y por además ser acusada de algo que realmente resulta insultante, que en vez de estar sentados en el banquillo de acusados quienes las mataron, la madre de una y la tía de otra detenida, ¿no? Eso en relación al Comité de Derechos del Niño, solo para aclarar también que se encuentra en curso una denuncia en el Comité de Derechos Humanos muy avanzada también en relación al juicio que se le llevó adelante a Laura Villalba y también la situación actual que se encuentra encarcelada. Eso se encuentra en este momento en curso y en relación al juicio de Laura, ya está bastante avanzado, esperemos tener también una conclusión antes de fin de año. Paso la palabra a mi compañero y colega Gustavo Franquet, porque él puede contar también qué pasó en Argentina con la familia Villalba a partir de esta resolución.